El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El testimonio del profeta Elías es bien alentador y esperanzador para nosotros. No importa que sea uno el que quede y sea fiel, creyendo en las promesas del Señor. En ese se guardará la bendición del Señor, incluso se extenderá para muchos. Israel vivió un momento muy extraordinario cuando surge el movimiento profético que llegó a convertirse incluso en una de las instituciones más grandes para el pueblo hebreo, porque eran grupos y grupos de profetas, muchísimos, pero no todos permanecieron fieles al Señor. Hubo muchos profetas que se pervirtieron, hubo muchos profetas que se dejaron arrastrar por las tentaciones de las culturas religiosas alrededor y las que iban invadiendo al mismo Israel. Incluso muchos profetas que hablaban en nombre de Dios, pero se habían vuelto embaucadores, mentirosos, y entonces acomodaban las profecías en nombre de Yahvé a sus propias apetencias, a sus propios quereres o a un beneficio más social o el beneficio de quien estuviera gobernando en ese momento. De hecho, la situación que vive Elías es una situación muy compleja porque dentro del grupo profético, Elías es el único que no se vende. Y como consecuencia, Elías es perseguido. Bueno, incluso nos dice el texto que hubo otro, el mayordomo del rey, sin que el rey se diera cuenta, guardó otros profetas fieles. Pero al fin de cuentas, pues es Elías. A muchos los matan, pero es Elías el que permanece fiel. Incluso después de mucho tiempo de haber huido, porque Elías había predicho la desgracia de la sequía y no le creyeron. Elías preveyó que venían momentos muy difíciles para el pueblo y se lo dijo al rey. Y el rey le dijo que solamente era un anunciador de desgracias y lo persiguió a muerte. Bueno, eso le pasó a todos los profetas. De hecho, cuando se escucha la historia de los profetas mayores y menores, a muchos les tocó morir sin ver el cumplimiento de sus profecías. Pero en las profecías de los profetas venían profetizadas muchas desgracias y los reyes se burlaban de ellos, no les creían. Decían que eran solamente anunciadores de desgracias, pesimistas, que no se detenían a mirar la belleza de lo que se estaba viviendo en el imperio. Y Elías se presenta por orden del Señor. Ahorita en los versículos que anteceden estos que acabamos de leer, se presenta ante el rey Ahab, que lo está buscando a muerte, lo quiere matar. Y cuando se presenta ante él,
le dice: tú, ¿qué vienes a hacer si tú has sido la desgracia de Israel? Tú te pusiste a hablar y tú eres la desgracia. Tú que has anunciado todo esto y todo esto se ha dado. Y ahí es donde pone a prueba y le dice: trae a los profetas de Baal. Y aquí vamos a ver quién es el que está anunciando mentiras y quién es el que está anunciando la verdad. De hecho, este texto también lo toman los padres de la Iglesia como una prefiguración de la Eucaristía. Y es muy bonito contemplarlo a la luz de eso, porque dice que Elías restituyó el culto, restituye el altar que había sido profanado. ¿Por qué? Porque utilizaban el altar para darle glorificar a Dios, a Yahvé, pero también lo utilizaban para darle gloria a los dioses paganos. Podríamos hacer una similitud con lo que está sucediendo hoy. Hoy la Eucaristía la instrumentalizamos también, muchas veces para darle gloria a Dios, pero muchas veces tampoco para darle gloria a Dios. ¿Cuántas veces se utiliza la Eucaristía para obtener dinero, para obtener beneficios materiales? ¿Cuántas veces instrumentalizamos la Eucaristía como un medio para obtener fama, para obtener imagen, para obtener popularismo? ¿Cuántas veces, por ejemplo, la Eucaristía se convierte en la cenicienta de muchos eventos, cumpleaños, 15 años, bendiciones de fincas, pero no porque verdaderamente sea un fin ella en sí misma, sino porque la instrumentalizamos como un bien, como una decoración, como un requisito, pero no porque en realidad sea el acto de culto, de adoración a Dios, en donde queramos ofrecernos y entregarnos totalmente a Él. Y a Elías le toca precisamente restablecer el culto, y por eso los interroga y les dice: ¿hasta cuándo van a seguir caminando en dos muletas? Eso nos pasa hoy a la vida cristiana, muleteamos. Santa Teresa lo va a venir a decir de otra manera también, que un día estamos subidos en el andén y estamos caminando, pero cuando no nos conviene nos bajamos del andén, y entonces lo llama ella la espiritualidad coja. El que hoy quiere seguir a Dios, pero mañana no. ¿Hasta cuándo? Porque efectivamente es una actitud que causa mucho dolor al corazón de Dios. Es una actitud que causa muchísimo dolor a la promesa que el Señor nos hace de la posibilidad de ser fieles a Él. ¿Hasta cuándo seguirán así? Porque quien muletea en realidad termina afectando la dirección cultual. Y no solamente lo hace cuando realiza la acción cultual, sino que se convierte en una imagen de ello para los demás. Entonces Elías llega y dice la palabra de Dios que llega a restituir el altar que había sido profanado, el altar que había sido utilizado para otra dirección. Y es muy bonito porque dice que tomó las 12 piedras de las 12 tribus de Israel. ¿Cómo se restituye el altar? El altar se restituye cuando se celebra sobre la fe de los fundamentos. ¿Por qué las 12 tribus de Israel o los 12 hijos de Jacob? Porque ellos son el fundamento de la fe. Y vemos continuamente a los profetas, vemos continuamente la tradición de la Sagrada Escritura, que cuando ora Dios se remite a la fe de los padres. Acuérdate de Abraham, de Israel, de Isaac. Porque la fe nuestra es una fe tradicional. De hecho, estas 12 tribus van a aparecer luego en el libro del Apocalipsis. Y dice que vio una muchedumbre que venían de toda lengua y nación. Y dice también en la visión del libro del Apocalipsis que el ángel les dice a los ángeles que están listos para castigar la tierra, que se detengan porque todos tienen que ser marcados con el sello del Cordero. Y comienzan a ver que vienen de las 12 tribus los marcados.
es decir, traen la marca de la fidelidad a los mandamientos, la marca de la fidelidad a la fe tradicional, a la fe de nuestros padres. Muchos, por ejemplo, cuando salió el tema de la vacuna decían, no, esa es la marca de la bestia. Y ese es el chip. No, la marca de la bestia es el pecado. Quien vive en el pecado, quien vive para el mundo, ya está teniendo la marca de la bestia. Esa es la marca de la bestia en el libro del Apocalipsis. Después nos lo va a expresar claramente el libro del Apocalipsis, cómo los que llevan la marca del Cordero han sido los fieles a los mandamientos de Dios, los fieles a la palabra, a la sangre del Cordero, quienes han creído en él. Y por eso Elías tiene que restituir el culto a partir de una base. La base es la fe que ha vivido Israel, basada o mirando, contemplando la fe de Abraham y de quienes han sido fieles en el pasado. ¿Tanto nos sirve esto a nosotros hoy? ¿Para qué remitirnos al que en el presente es infiel? ¿Para qué tomar como prototipo a quien está siendo infiel? Eso no sirve de nada. Eso mata la esperanza cristiana. ¿Para qué tomar como ejemplo a quien por no creer en el Señor, por no fiarse del Señor, ha preferido entregarse a la perversión mundana, a la perversión del pecado? Por eso nosotros no podemos estar mirando referentes en este presente más que a Cristo. De hecho, el libro del Apocalipsis dice también que la ciudad, en el capítulo 21, la Nueva Jerusalén, ¿sí? Y la pone, dice que estaba bellísima, con piedras preciosas, y que había una muralla que la encerraba, y tenía 12 puertas. Y en esas puertas estaban nombres de muchos. Y los padres de la iglesia dicen que esas, bueno, creo que es el libro del Apocalipsis también, que esas 12 puertas son los 12 apóstoles. ¿Quiénes son los que entran por esas puertas? Los que son fieles. Por eso nosotros decimos que somos apostólicos. ¿Por qué decimos los católicos que somos apostólicos? Porque nuestra fe no depende de quien vive hoy con nosotros, ¿sí? Depende de la fe de los apóstoles. Nosotros tenemos o debemos cimentar nuestra fe en la fe que los apóstoles nos transmitieron. De ahí que los obispos son sucesores de los apóstoles, no son suplantadores de los apóstoles. El obispo no está para suplantar a los apóstoles, para sucederlo y ser fiel testimonio de lo que hicieron los apóstoles. ¿Por qué el Papa Benedicto, los papas o cualquier papa reinante es el vicario de Cristo? Porque no es el suplantador de Cristo. Por eso ni siquiera la Iglesia ni Cristo le dio una autoridad absoluta al Papa. ¿Por qué? Porque el Papa tiene que ser sumiso a otro que está por encima de él, y ese es Cristo. Y eso fue lo que hizo Pedro, ese fue el testimonio de Pedro. Pedro al final de su vida dio testimonio de Cristo. Entonces, restaurar el culto es volver a esa fe, a la fe de los grandes. Nosotros no podemos ser mediocres. Andar tomando referentes ahí que no van ni vienen. Por eso la iglesia que es tan hermosa, nuestra mamá y maestra. A mí me encanta eso y me llena de ilusión, de pasión, de alegría al saber que la iglesia no procura sino una sola cosa: mostrarnos al modelo perfecto que es Cristo y decirnos todos los días: mírelo a Él, que ustedes pueden vivir como Él. Si le creen, si se acogen a su gracia, pueden vivir como Él, porque esa fue la promesa de Él. Anuncios pesimistas que nos llevan al fracaso, nosotros no tenemos por qué escucharlos. ¿Por qué? Cristo lo está diciendo hoy referente a la ley. Yo no vine a abolir la ley y los profetas. Hoy ya hay cristianos que ya están convencidos, pero convencidos de que es imposible cumplir la ley. Incluso condenan a quien cree que sí se puede ser fiel. La imposibilidad y la incapacidad por falta de fe, por falta de creer en las promesas del Señor, por falta de fiarse en el Señor,
lo lleva incluso a condenar a otros. Por eso, hoy nosotros tenemos que fiarnos del Señor. Elías lo hizo. Y por eso en Elías se conservó toda la promesa del Señor. Y restablece el culto, ¿sí? Y hasta termina burlándose de los Baales que se hacían incisiones y llamen más duro, que de pronto están dormidos los dioses. Qué pesar de aquellos hoy que tienen su esperanza puesta en los ídolos, en sí mismos, en otras personas, o por ejemplo en Colombia, ¿sí? Que tienen puesta su esperanza, tienen su esperanza puesta en los hombres políticamente. Qué pesar, porque les va a pasar a lo de los profetas de los Baales. Tanto esfuerzo, tanta sangre derramada. ¿Para qué? Para nada, para terminar derrotados, degollados. En cambio, Elías no tuvo que hacer nada de esfuerzo, nada. Incluso mandó 3 veces a mojar la leña y su único esfuerzo fue creerle al Señor, orarle al Señor, porque Elías no se fiaba de nadie más que del Señor y solo suplicó remitiéndose a la fe de los padres, de Abraham, ¿sí? De esas bases. Ojo cuando a nosotros ciertas tendencias teológicas nos llevan a desconectarnos de la sagrada y santa tradición. De hecho, las plegarias eucarísticas, la plegaria eucarística, por ejemplo, cuando le presentamos este sacrificio, nos remitimos a Abraham, al sacrificio de Abel, al sacrificio de tu sumo sacerdote Melquisedec. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de la tradición, de la fe de otros que fueron grandes, creyeron, lo apostaron todo por el Señor. Esa es la hermosura de nuestra Iglesia Santa, que hay hombres y mujeres que nos están diciendo hoy que sí es posible vivir los mandamientos, que sí es posible vivir en fidelidad, que sí es posible vivir radicalmente apartados del mundo, apartados de todo pecado. Eso nos lo gritan los santos, eso nos lo enseñan los santos, y eso se llama esperanza cristiana. Sí es posible. Nosotros no nos podemos dejar envenenar, embaucar de tantos errores, de tanto pesimismo, de tanta desesperanza. Eso solo viene del diablo. Y es el único que se aprovecha a sembrar desánimo para que no le creamos a Cristo. Yo no vine a abolir la ley y los profetas. Yo vine a darles cumplimiento y les voy a demostrar que sí es posible cumplir los mandamientos. Repasaba yo nuestras constituciones. En el voto de castidad nos recomienda confrontar los capítulos 6, 7 y 8 de la carta a los romanos. ¿Para qué? Para enseñarnos que sí es posible vivir castos en esta tierra. Y precisamente la apología de San Pablo en el capítulo 6, 7 y 8 de la carta a los romanos es en defensa del poder de la gracia, que es mucho más eficaz que la misma tentación o que la misma ley. Para decirnos San Pablo que quien ha muerto con Cristo no tiene por qué estar viviendo en el pecado. Que quien se ha bautizado ya hace parte, ya murió a su vida pasada, ya es un muerto para su vida pasada. No tiene por qué estar esclavo, porque quien ha muerto con Cristo ha resucitado con Cristo. ¿Cuál es el problema? Que como no le creemos al Señor, es un problema de fe muy serio. Y quien no le cree a Cristo, quien no le cree al Señor, está condenado a estar sujeto a la carne, a vivir pecando, a vivir para el mundo, simplemente por falta de fe, por no creerle a nuestro Señor, a las palabras santas de Jesús, que nos muestra, nos lo demuestra, no solamente nos lo dice,
sino que nos lo demuestra que sí es posible. Y la cruz precisamente es un trofeo para decirnos que el pecado ya está vencido, que el mundo ya está vencido, que la corrupción ya está vencida, que la inmoralidad ya está vencida. Ese es el triunfo de la cruz. Cristo llegó hasta allá y murió, pero el pecado no lo tocó, a pesar de que lo tentó, a pesar de que lo acechó continuamente hasta el último momento, pero Cristo triunfó. No se dejó afectar por el pecado. Y lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo para demostrarnos que con la gracia y el poder del Espíritu dado por Dios su Padre, sí era posible. Para que nosotros no nos andemos creyendo tantas mentiras y barbaridades hoy. Que lo único que quieren es apartarnos del Señor, apartarnos de la dulzura de su fuerza, apartarnos de su amor. En Cristo todo lo podemos, y eso no es soberbia, al contrario, eso es humildad. Humildad es saber que el Señor es capaz en mí, que Él lo puede todo, que si yo me fío de Él, si yo lo miro continuamente, si yo no me desprendo de Él, Él vencerá en mí. Ese es el acto de adoración más grande que un ser humano puede darle a Dios. Decirle, tú puedes, Señor, yo no puedo, pero yo me fío de ti, voy a obedecer todo lo que tú me pidas, voy a hacer todo lo que tú me digas, ya no le voy a hacer caso a los hombres, te voy a hacer caso a ti, Señor, ya no le voy a hacer caso al mundo, te voy a hacer caso a ti, y voy a caminar por donde tú me indicas, para poder vencer. Ese es Elías. Solo le bastó al Señor uno solo que le creyera. Uno solo para conservar en ese uno solo la fe de Israel. Y no nos asustemos. Estaba leyendo una locución del Papa Pío XII. Con todo esto que se dice del principio de doble efecto en el aspecto moral, me remití a Pío XII pues porque allí es uno de los que más habla de este tema. Y dice el Papa Pío XII en una intervención a los juristas italianos que nosotros no nos debemos preocupar si por vivir la radicalidad cristiana otros se terminan distanciando. Dice, la Iglesia siempre lo ha vivido. A Cristo le tocó vivirlo. Quienes no aceptaron su palabra y terminaron separándose de Él. A veces esa búsqueda de unidad, al precio que sea, así nos toque sacrificar, creerle al Señor, vivir fielmente para el Señor, eso no va. Y no ha sido el camino de la Iglesia. Si algo ha tenido la Iglesia, aunque busque la unidad, es nunca renunciar a la verdad, nunca renunciar a su identidad más intrínseca que le viene de Dios. Esa es la verdadera libertad religiosa. Quien vive para el Señor, ese es libre. Quien a pesar de sentir la presión de un mundo que cada vez está más alejado del Señor, uno cómo se va a poner a hacerle caso a quien vive más distanciado del Señor. Ahí no hay motivos para creer, no hay garantías. ¿Quién le ofrece a uno las garantías? Quien más vive fielmente lo que el Señor pide. Ahí están las garantías. La Gaudium et Spes precisamente nos lo enseña, cómo la conciencia misma se va oscureciendo. Y cuando la conciencia a la hora de elaborar criterios está oscurecida, sus criterios también serán oscurecidos. Por eso nosotros no nos podemos dejar engañar. Hoy solamente tenemos que mirar la luz del Señor, donde esté la luz de Cristo, donde esté la esperanza que ofrece Cristo, donde esté la confianza que ofrece el Señor, allí tenemos que retornar. Y el culto más agradable que nos ofrece la auténtica garantía para salir de nuestras esclavitudes es la Eucaristía. Quien no lo acepte, pues podrá vivirlo de otra forma, pero cada vez dará más golpes al vacío.
quien se fía de Jesús Eucaristía, quien se alimenta de este sagrado banquete con toda la conciencia y la certeza de que Cristo en la Eucaristía lo puede librar, ese va a ser beneficiado, siempre. Yo escucho continuamente testimonios bellísimos, bellísimos de quienes se fían de Jesús Eucaristía. El que esté más distante podrá luchar seguramente, pero sus golpes no harán tanta repercusión. Sus luchas no harán tanta repercusión. La repercusión más fuerte en el cielo y en el corazón de Dios es la oración eucarística. Por eso lo que no esté aquí, nosotros no lo vamos a encontrar en ningún otro lado. La Virgen nos lo enseña en las bodas de Caná. ¿Hacia dónde remite a los sirvientes? Donde Él. Y en la Eucaristía está presente el Señor como en ningún otro lugar. Sí, cuerpo, alma, sangre, divinidad. En ningún otro lugar, ni siquiera en nosotros el Señor está presente como lo está presente en la Eucaristía. La Iglesia precisamente hace una distinción de las presencias de Cristo. En la Eucaristía está completa y realmente. Ahí tocamos a Cristo. Y ahí se nos ofrece, es el alimento. La Iglesia siempre lo ha asumido como el alimento para poder vencer todas las tentaciones, para vencer todos los obstáculos. Quien no se alimente consciente y activamente de este banquete. Lastimosamente hay mucha gente que asiste a la Eucaristía, pero muy poca gente la celebra de verdad. Porque hay gente que asiste por ritualismo, por legalismo, por cumplir un precepto, porque tiene que ir, sí, por cumplir un rito, pero no porque crea que aquí está la solución para vencer. Por eso asiste mucha gente a la misa, mucha, sí, pero muy poca se beneficia de lo que de aquí brota. Porque hay gente que asiste a las celebraciones sin la certeza de que aquí está todo lo que necesita, que en el altar, que en la Eucaristía está todo lo que necesita para estar en paz, para ser feliz, para vencer cualquier prueba y cualquier tentación. Pidámosle a la Virgen, ya el Concilio nos lo recomienda, siempre tener una participación activa, consciente y fructuosa en la celebración eucarística. Que el Señor entonces nos ayude, que nosotros aprendamos del testimonio de Elías, que se mantuvo fiel, no por soberbia, no, por humildad, le creyó al Señor, y por eso hoy es un ícono para nosotros, tanto para la religión cristiana como para la misma religión judía. Es un ícono porque se mantuvo fiel. Le tocó ser radical, quedarse solo. Todos lo dejaron, lo abandonaron. Ese es el destino hoy para quien quiere serle fiel al Señor. ¿Sí? Enfrentarse a todo eso, al desprecio, al rechazo, a la incomprensión. ¿Sí? Pero ahí está, ahí tenemos un ícono de fidelidad. Ese es un prototipo. Para estar mirando otro tipo de prototipos, otros prototipos hoy que uno no sabe si serán fieles o no serán fieles. Si caminan de acuerdo al Señor o no caminan de acuerdo al Señor. Mirar estos grandes que cumplieron la ley, grandes que fueron fieles al Señor. Entonces miremos esto para que nunca lleguemos a pensar esas tendencias que nos dicen, no, es que los mandamientos es imposible cumplirlos, sí. Humanamente sí, pero para Dios no hay nada imposible. Dios da la gracia y le da la gracia a quien le crea, a quien sea humilde. A los soberbios no les llega eso. ¿Por qué? Porque el soberbio confía más en sus criterios, sus propias capacidades, se fía de otras cosas, de otros criterios, de otro tipo de anuncios.
El humilde se fía del Señor. Yo te creo, Señor. Yo creo que sí es posible cumplir los mandamientos, cumplir el Evangelio, cumplir tu palabra, y no en la otra vida, aquí en esta tierra. Entonces se necesita mucha pequeñez para eso. El verdadero pequeño es ese, ¿sí? El que le crea al Señor que sí es posible. Que sí es posible. Pidámosle al Señor esa gracia para poder mantenernos en Él, disfrutar la alegría de la esperanza cristiana, disfrutar lo que produce el fiarse solamente del Señor y caminar para Él y vivir solamente de su amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora